La existencia tiene una manera de dejarte boquiabierto. En un instante inesperado. Eso fue lo que me sucedió, una tarde de miércoles que parecía común. Acababa de regresar del trabajo. El eco de mis tacones marcando el ritmo sobre el suelo de madera al cruzar el umbral. El día se había extendido. Pesado y cansado. Y lo único que anhelaba era sumergirme en un baño caliente y permitir que el estrés se desvaneciera. Poco imaginaba que esa noche dejaría una huella indeleble en mi existencia, transformando el rumbo de todo en nuestro hogar. No olvides suscribirte a mi canal para que puedas seguir disfrutando de más historias reales tan fascinantes como esta. Y asegúrate de ver el video hasta el final. Por favor, dale me gusta al video, ya que esta historia promete ser fascinante. Te agradecería mucho si pudieras presionar el botón de me gusta para expresar tu apoyo. El hogar se encontraba en un profundo silencio. Al entrar, algo que no era extraño. Thomas, mi esposo, me había comentado más temprano que tendría una reunión más tarde en la noche. Recientemente he estado dedicando muchas horas a cumplir con la fecha límite de un importante proyecto. Eso dejaba a Logan, el hijo de Thomas de su primer matrimonio, en una situación solitaria. En casa Logan contaba con 20 años y era un joven. Era una persona reservada pero educada, que rara vez causaba problemas. Trabajaba a tiempo parcial en la ferretería local y pasaba la mayor parte de su tiempo libre en su habitación. Aunque no éramos especialmente cercanos, teníamos una relación cordial basada en el respeto mutuo. Siempre lo había visto como alguien que valoraba su espacio y privacidad. Al igual que su padre. Con los años, me había acostumbrado a la tranquilidad en la casa cuando solo estábamos los dos. Mientras dejaba mi bolso sobre el mostrador de la cocina y me servía un vaso de agua, noté la camioneta de Logan estacionada en el camino de entrada. ¡Qué raro!, pensé, usualmente trabajaba en el turno de la tarde. Llamé su nombre de manera casual. Mi voz llenaba la casa vacía. Pero no obtenía respuesta. Supuse que estaba en su habitación, sumergido en la música de sus auriculares o simplemente dormido. No le di demasiada importancia. Una vez que vacié mi vaso de agua, opté por subir las escaleras y cambiarme a algo más cómodo. El extenso día me había dejado con un anhelo profundo de simplemente encontrar un momento de calma. Al pasar junto al baño, percibí el suave murmullo del agua fluyendo y la puerta entreabierta. Apenas un indicio de lo que había dentro. Esto me resultó peculiar. Logan era meticuloso con su privacidad, siempre cerraba las puertas con firmeza. Especialmente la del baño. Mi curiosidad se despertó y dudé por un momento antes de empujar suavemente la puerta un poco más. Lo que vi me dejó helada. Logan estaba de pie junto al lavabo de espaldas a mí con los hombros encorvados en una postura que sugería que estaba concentrado en algo. Sus movimientos eran torpes, casi frenéticos, y noté que estaba sin camisa con los jeans colgando flojamente de sus caderas. En sus manos parecía sostener un paño restregando algo fuera de mi vista. El chirrido de la puerta lo sobresaltó. Se giró rápidamente, sus ojos abiertos de par en par por el pánico. Dios mío. No te oí entrar, exclamó con la voz solos. Me congelé igual de sorprendida. Mis ojos pasaron del al paño y sentí como una ola de incomodidad me invadía como una marea. No era la escena que esperaba encontrarme y no pude evitar sentirme culpable por haber invadido su privacidad. Lo siento mucho. Balbuó apartando la mirada. No quería interrumpir. Rápidamente di un paso hacia atrás con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Extendí la mano hacia la perilla de la puerta lista para retirarme y darle la privacidad que claramente deseaba, pero antes de que pudiera cerrar la puerta la voz de Logan me detuvo. Espera, dijo con un tono lleno de anhelo. No es lo que imaginas. Dudé con la mano suspendida sobre la perilla. Una parte de mí anhelaba salir corriendo por el pasillo y hacer como si esto nunca hubiera ocurrido. Pero otra parte se sentía intrigada. Su voz no reflejaba la defensiva de alguien atrapado en un acto indebido. En cambio, estaba impregnada de vergüenza y desesperación. En contra de mi mejor criterio. Me volví para observarlo, fijando la mirada en su rostro. Acepté con precaución, esforzándome por mantener un tono imparcial. ¿Qué está sucediendo? Logan desvió la mirada. Su rostro ardía en un rojo intenso, como si estuviera batallando por hallar las palabras correctas. A sus manos jugueteando con el paño. Finalmente dejó escapar un profundo suspiro y comentó:
Es que no sabía a quién más recurrir. Indagar sobre qué presión de manera sutil. Mi curiosidad aumentaba. A pesar de lo incómoda que resultaba la situación, él se movía inquieto, esquivando el contacto visual. Es un asunto íntimo. Confieso que he estado enfrentando ciertas dificultades y no tengo claro cómo proceder. El padre no se encuentra presente. Aquí tú eres la única otra persona con la que puedo hablar de su vulnerabilidad. Me tomó por sorpresa. Logan siempre había sido independiente. Rara vez abriéndose sobre asuntos personales. El hecho de que estuviera recurriendo a mí en busca de ayuda me hizo detenerme y di un paso hacia el baño cerrando un poco la puerta detrás de mí para darnos algo de privacidad. Está bien, dije, manteniendo un tono neutral. ¿Por qué no me cuentas qué está pasando? Logan dudó y luego finalmente comenzó a explicar. Hablaba en términos vagos al principio, tropezando con sus palabras mientras intentaba describir la incomodidad que había estado sintiendo. Escuché pacientemente tratando de unir lo que intentaba decir. Pronto se hizo evidente que era un tema sensible, uno que le daba demasiada vergüenza para discutir con su padre. Mientras hablaba no pude evitar sentir una punzada de empatía. Nunca es fácil pedir ayuda, especialmente sobre algo tan personal. Podía ver la lucha en sus ojos, la batalla interna entre querer obtener ayuda y el miedo al juicio. Está bien, dije después de reflexionar un momento. Primero que nada, es bueno que estés prestando atención a TC cosas. Demuestra que te importa tu salud. Segundo, no hay vergüenza en hacer preguntas o buscar consejos. Lan levantó la mirada hacia mí, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y alivio. De verdad. No pienses que es extraño en absoluto, asegurémonos. Podía percibir que esta charla era un gran consuelo para él, aunque había sido complicado dar el primer paso. A medida que el diálogo proseguía, la tensión inicial empezó a desvanecerse. Logan parecía encontrar un momento de calma. Y pude percibir que valoraba la compañía de alguien con quien compartir sus pensamientos. Al finalizar, su expresión reflejaba una calma notable. Hasta se atrevió a dibujar una leve sonrisa. Gracias, murmuró con suavidad, casi en un susurro. No imaginé que tendría la oportunidad de compartir esto con alguien. Le respondí con una sonrisa, experimentando un alivio al darme cuenta de que la atención se había desviado de nada hacia Logan. Y ten presente que nunca está de más solicitar apoyo. Es un hecho que no existe una única verdad absoluta. Al salir del baño, una extraña mezcla de emociones me invadió. Por un lado, me sentía satisfecha de haber estado presente para Logan en un momento en que necesitaba a alguien con quien compartir sus pensamientos. Por otro lado, la situación había sido tan inesperada y fuera de lo común que no estaba segura de cómo procesarla. Había algo en el encuentro que se sentía significativo, como si marcara un cambio en nuestra relación. Solo que no sabía qué significaba ni cómo se desarrollarían los días por venir. Intenté deshacerme de esa extraña sensación mientras continuaba con mi noche, pero permaneció en el fondo de mi mente como una sombra. La casa estaba tranquila, el único sonido era el suave zumbido del aire acondicionado. Thomas llegó tarde esa noche, cansado pero alegre, completamente ajeno a la peculiar conversación que había ocurrido en su ausencia. Mientras yacía en la cama esa noche, mirando al techo, no podía dejar de reproducir los eventos de la noche en mi mente. Algo había cambiado, pero no podía precisar qué. Todo lo que sabía era que la vida en nuestra casa nunca volvería a sentirse igual. Los días posteriores a ese inesperado encuentro fueron peculiares, por decirlo menos. No es que ocurriera algo dramático de manera abierta, de hecho todo en la superficie parecía normal. Thomas seguía con su trabajo como de costumbre. Logan mantenía su rutina de turnos a medio tiempo y estudiaba, y yo continuaba equilibrando mis responsabilidades en casa y en el trabajo. Pero bajo la superficie había una tensión no hablada, sutil pero palpable entre Logan y yo. No era solo que ahora éramos más conscientes de nuestras vulnerabilidades mutuas, eran algo más profundo. Un cambio en la dinámica había ocurrido, uno que no estaba segura de cómo manejar. Logan siempre había sido un enigma para mí, manteniendo la mayoría de su vida para sí mismo. Nuestras conversaciones, aunque cordiales, nunca habían ido más allá de las cortesías superficiales. Pero ahora, después de la conversación en el baño, sentía un nuevo nivel de entendimiento entre nosotros, uno que se sentía tanto incómodo como extrañamente reconfortante. Me encontraba pensando en él más de lo que debería, no de una manera maternal ni siquiera preocupada, sino con un sentido de asombro. Como no había visto este lado de él antes. Me di cuenta de que Logan era más que solo el joven callado que se mantenía en su habitación. Había una profundidad en él, un mundo emocional que había comenzado a entender. Fue una noche de viernes cuando el cambio en él
comportamiento de Logan se volvió más notable. Thomas había salido a encontrarse con un cliente, mientras yo me dedicaba a la preparación de la cena. Logan todavía no había vuelto de su turno en la ferretería. Estaba picando verduras cuando oí el sonido familiar de su camioneta acercándose por el camino de entrada. Me detuve con el cuchillo suspendido en el aire, reflexionando sobre la manera adecuada de saludarlo. La tensión que se había instalado entre nosotros en los últimos días había levantado un muro que no sabía cómo desmantelar. Al abrirse la puerta principal, llamé, «Hola, Logan», tratando de mantener un tono despreocupado. No ofreció una respuesta de inmediato. Sin embargo, percibí sus pasos al cruzar el umbral de la cocina. Su semblante reflejaba cansancio, aunque una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Hola», susurró. «¿Qué se servirá para la cena?», le respondí con una sonrisa. Aliviada de que no estuviera actuando tan distante como en los últimos días. «Solo un poco de pasta». «¿Sientes apetito?». «Sí. Tengo un hambre voraz». Se acercó al mostrador para servirse un vaso de agua. Y compartimos la comida en silencio. Al principio, el único sonido era el tintineo de los tenedores contra los platos. Pero observé que Logan parecía más sereno que en días anteriores. Su sonrisa se veía un poco más auténtica y su lenguaje corporal menos tenso. Tras un momento, abandonó el tenedor y me observó. Un sutil rubor tiñendo sus mejillas. «He estado reflexionando sobre tus palabras, que la otra noche empezaron con incertidumbre. Antes de seguir, me gustaría tomar un instante para expresar mi agradecimiento por tu atención». Alcé la mirada de mi plato. Y allí estaba su mirada, atrapándome. La honestidad en su voz logró tocar las fibras más profundas de mi corazón. Había estado aguardando este instante, sin tener claridad sobre cómo reaccionar, pero satisfecha de que él se sintiera lo suficientemente a gusto para compartir sus pensamientos. «Claro, Logan», respondí con un tono delicado. «Me complace haber podido asistirte». Hubo otra pausa prolongada. Pero en esta ocasión no experimenté la misma incomodidad de antes. Se sentía como si realmente estuviéramos conversando, no simplemente ocupando el silencio con palabras vacías. «Cortés ha mostrado una amabilidad constante hacia mí», prosiguió en un susurro. «Y no deseaba que pensaras que no valoro lo que haces». Asentí, aunque no sabía cómo transmitir la profundidad de lo que sus palabras significaban para mí. «No siempre resulta sencillo», comenté luego. «En cualquier instante. Me complace que sepas que estoy aquí para escucharte cuando lo desees». Él sonrió otra vez. Esta vez con un toque de mayor espontaneidad. «Haré un esfuerzo por no olvidarlo», comentó, mientras se llevaba otro bocado de su pasta. A medida que la cena progresaba, nos dejamos llevar por una charla más distendida. Conversamos acerca de sus estudios, cómo le estaba yendo en su empleo a tiempo parcial y sobre la última serie que ambos estábamos disfrutando en Netflix. Representó un modesto avance. Pero un avance. Al fin y al cabo, me percaté de que, a pesar de la incomodidad que había surgido después de nuestra primera charla, Logan empezaba a mostrarse más receptivo de a poco. Más tarde esa noche, tras concluir la cena, me acomodé en el sofá, mientras me sumergía en un libro para relajarme. Escuché a Logan retirarse a su habitación. Sus pasos suaves contra el piso me hicieron preguntarme si todavía estaba procesando todo lo que habíamos discutido. Los días que siguieron transcurrieron de manera similar. Tomás llegaba cada vez más tarde cada noche, su trabajo requiriendo cada vez más de su tiempo. Y Logan, aunque un poco menos distante que antes, continuaba guardando muchas cosas para sí. Durante la cena, intercambiamos breves pero significativas conversaciones. Y él parecía sentirse más a gusto conmigo. Alrededor. Pero había una tensión subyacente que ninguno de los dos parecía dispuesto a abordar. Fue durante una de esas noches tranquilas, aproximadamente una semana después de nuestra conversación en el baño, cuando Logan hizo algo que me tomó completamente por sorpresa. Era casi la hora de dormir y yo estaba acurrucada en el sofá, viendo el último episodio de un drama. De repente,
Logan apareció en la puerta con una expresión indescifrable. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó. Su voz apenas un susurro. Me senté rápidamente, sin estar segura de qué esperar. Por supuesto. Pasó un momento antes de estar completamente en la habitación. Parecía vacilante. Su postura rígida. Como si no estuviera seguro de lo que iba a decir o que tenía en mente. Inquirí con delicadeza, buscando establecer un ambiente de confianza para él. Logan se movió de un lado a otro, esquivando mi mirada por un instante antes de pronunciar palabra. He estado reflexionando sobre lo que te comenté y creo que es momento de compartirlo con papá. No tengo idea de cómo hacerlo. Sin embargo, siento que es fundamental que él comprenda lo que estoy atravesando. Sus palabras me dejaron sin aliento. La vulnerabilidad que mostraba ahora era distinta a la de antes. Este era un avance significativo, ya que estaba reconociendo sus sentimientos y admitiendo que necesitaba apoyo de Tom. Le sonreí, tratando de infundirle calma. Es un gran paso, Logan. Y estoy segura de que Thomas valorará tu decisión de acercarte a él. No es sencillo, pero es crucial. Asintió. Sus ojos se encontraron con los míos. Y vi un destello de gratitud en su mirada. Era evidente que hablar con Thomas no era una decisión fácil para él. Pero había progresado considerablemente. No quiero que las cosas se tornen incómodas entre nosotros. Dijo en voz baja, sé que las cosas han sido diferentes últimamente. Negué con la cabeza, sintiendo una oleada de calidez hacia él. No es raro en absoluto. Asegurémonos. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Sentí un profundo orgullo por él, estaba aprendiendo a comunicarse, a buscar ayuda y a procesar sus emociones de manera saludable. No podía evitar sentir que estaba presenciando un momento crucial en su crecimiento. Al día siguiente, Thomas llegó del trabajo más temprano de lo habitual. Podía ver el cansancio en su rostro, pero había una cierta ligereza en sus pasos al entrar por la puerta. Hola, dijo, dejando su maletín junto a la entrada. ¿Cómo va todo? Bien, respondí con una sonrisa. Creo que Logan tiene algo en mente, sin embargo. Thomas, el arqueólogo, parecía preocupado por algo importante. La expresión de Thomas se suavizó, mostrando una mezcla de preocupación y anticipación. Hablaré con él, dijo con determinación en su voz. Gracias por decírmelo. Esa noche, después de la cena, Thomas y Logan se sentaron juntos en la sala. No pude escuchar mucho de su conversación, pero vi a Logan inclinarse, hablando con sinceridad a su padre. Thomas lo escuchaba atentamente, su rostro reflejando preocupación, pero también calidez. Podía ver que este era un momento crucial para su relación. Un instante en el que Logan había cruzado el umbral hacia la adultez y Thomas estaba listo para encontrarse con él. Con el paso de las semanas, la vida comenzó a volver a un ritmo más tranquilo. La tensión no dicha entre Logan y yo se desvaneció gradualmente. Ya no me evitaba. Podía percibir que continuaba asimilando lo que había compartido. Pero había una sensación de ligereza en el aire, como si el verdadero Thomas estuviera resurgiendo. Y Logan y él disfrutaran de más momentos juntos. Al fortalecer su vínculo, se hacía evidente el esfuerzo de Thomas por estar más presente en The Life of His Son. Un fin de semana, Thomas propuso que realizáramos una excursión de un día al lago. Era su manera de intentar reforzar la conexión entre los tres. Y consideré que era una idea espléndida. El clima se presentaba en su máxima expresión, con cielos diáfanos y una brisa delicada que acariciaba el ambiente. Preparamos un picnic. Llenamos el auto y nos pusimos en marcha hacia un día de descanso y alegría junto al lago. Disfrutamos de largas horas en el agua, lanzando el frisbee y relajándonos en la playa. Logan se mostraba auténticamente contento, riendo y bromeando con Tomás de una manera que nunca había presenciado. Me llenaba el corazón verlo conectar con su padre. Sentí una chispa de esperanza, deseando que este viaje marcara un punto de inflexión para todos nosotros. Cuando el sol comenzó a ponerse, bañando el agua en tonos dorados, nos sentamos en la playa.
disfrutando de los últimos momentos del día. Había una manta extendida, y sus ronquidos se mezclaban con el sonido de las olas. Logan y yo nos sentamos a unos metros de distancia, mirando el horizonte. Gracias por venir hoy, dijo él después de un largo silencio. Ha sido agradable. Ya sabes. Pasar tiempo juntos. Sonreí, sintiendo una profunda paz en mí. Deberíamos hacer cosas como esta más a menudo. Él asintió, con la mirada fija en el agua. Sí. Creo que ayuda. Nos quedamos en silencio un rato más. El entendimiento no dicho entre nosotros llenando el espacio. Cuando Thomas despertó, recogimos nuestras cosas y regresamos a casa. El trayecto estuvo lleno de risas y anécdotas sobre el día. Esa noche, mientras yacía en la cama junto a Thomas, reflexioné sobre lo lejos que habíamos llegado a amarnos. Las últimas semanas habían sido desafiantes, pero también nos habían acercado de maneras que no había anticipado. El camino de Logan estaba lejos de terminar, pero me sentía confiada en que estaba en la dirección correcta. Y nosotros también.